y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy analizamos qué está ocurriendo con los precios de la energía, por qué están subiendo, por qué Europa se está viendo tan afectada. Antes de pasar al debate con nuestros invitados, repasamos la situación actual con los precios del gas y de la electricidad en Europa y en el mundo. Los precios del gas y de la electricidad se encuentran en máximos históricos en la Unión Europea. Han crecido en un año casi un 500%. Las razones se cuentan en una lista. El invierno pasado fue largo, con una primavera muy fría, y luego un verano caluroso que provocó un aumento de la demanda de la electricidad. Por otra parte, la falta de viento tampoco ayudó a la generación de la energía eólica. Otras razones son el aumento de la demanda en China, lo cual provocó un incremento de los precios. Todas estas circunstancias han hecho que las reservas de la Unión Europea se reduzcan de manera drástica. Muchos países también apuntan a Rusia como la causante. El país es uno de los principales suministradores de gas al bloqueo europeo, pero a pesar del aumento de la demanda, no ha respondido tan rápido como hasta ahora. Algunos estados del este creen que es una maniobra de Moscú para presionar y se apruebe la concesión del gasoducto Nord Stream 2, que bombeará gas directamente desde Rusia hasta Alemania, sin tener que pasar por Ucrania. Ante esta situación, los países europeos están divididos sobre cómo actuar. Algunos, como España o República Checa, piden más medidas a nivel europeo, como la compra conjunta de gas para reducir los precios. De momento, el bloque europeo busca soluciones, pero Bruselas ha lanzado la alerta de que cada país debe tomar sus propias medidas. Y para analizar lo que está ocurriendo en el mercado energético, en el debate de Europa Hoy, contamos con los eurodiputados Jordi Soler, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, e Izaskun Bilbao, de Renovar Europa. Bienvenidos, Jordi, Izaskun, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Me gustaría empezar primero de todo con Jordi. Hay varias razones que explican el aumento de los precios de la energía y justo llega en un momento clave de la recuperación económica. ¿Existe alguna solución a corto plazo? Sí, existen medidas que los gobiernos pueden tomar y que de hecho algunos de ellos ya han tomado, por ejemplo en la fiscalidad, o una cuestión muy importante que es ayudar a aquellas familias y también empresas, normalmente pequeñas y medianas, que afrontan esta situación con muchas dificultades. Concretamente la cuestión de la pobreza energética. Por ejemplo, en Francia el gobierno ha anunciado un cheque de 100 euros para las familias más vulnerables, por lo tanto sí que hay medidas a corto plazo, pero el problema no se soluciona solo con eso. Son medidas muy importantes, pero no son suficientes. Izaskun, estas medidas a corto plazo, algunas de ellas las ha propuesto la Comisión Europea, pero hay una consecuencia clara de todo esto, que es un aumento de la inflación a causa del aumento de los precios de la energía. También esto significa menos poder adquisitivo en los hogares. ¿Se frenará la recuperación económica? Bueno, esperemos que no, y efectivamente no hay medidas a corto plazo, pero yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho, y es que tenemos todos que tener claro que tenemos que construir una Unión Europea de la Energía, y esto significa que, tal y como aprendimos en la pandemia con los temas de los productos farmacéuticos, los productos sanitarios, las vacunas, lo que tenemos que ir es a construir una compra de ese espacio, una compra mancomunidad, almacenamiento de energía. Tenemos que ser autosuficientes energéticamente como Unión Europea, y esto va a llevar un tiempo. Se han dado las medidas, los primeros pasos, y yo creo que las medidas no pueden caer solamente en manos de cada uno de los gobiernos. Tienen que ser medidas a nivel europeo y, por lo tanto, también tenemos que permitir que esta transición que en este momento tenemos hacia una energía verde, una energía más sostenible, una energía más social, tenga que tener una transición que sea ordenada y que no repercuta ni en las familias ni en las empresas, cosa que está ocurriendo en este momento. Justamente ahora comentabas la cuestión de las renovables. El Parlamento Europeo ha hecho mucha incisión de que quizás esta crisis podría ser un momento para incidir más en las renovables. ¿Es el momento de apostar más por las energías renovables? ¿Es posible que una ciudad, por ejemplo, como Madrid o Bruselas, pueda depender solo de las energías renovables?
Es el momento de apostar claramente, masivamente, en favor de las energías renovables y además será una obligación. Recordemos el objetivo 2030 de 55% de reducción de CO2 y por lo tanto también un objetivo de un porcentaje importante de renovables. Por lo tanto tiene que haber una inversión y un apoyo político al despliegue de las renovables. No sé si ahora mismo sería posible en el corto plazo, digamos, ¿no?, que grandes ciudades solo puedan abastecerse de energías renovables, pero está claro que este debe ser el objetivo, que no debe ser un objetivo a muchísimo largo plazo, sino a una década vista, y que hay que invertir en tecnología, en investigación, en desarrollo, en innovación para que esto sea posible. Y las renovables lo que nos permiten es acercar la generación de electricidad al consumo y además hacerlo de una forma descentralizada y distribuida. Y aquí lo local, la dimensión local coge una importancia muy relevante y es por eso que todo lo que se pueda hacer a nivel de municipios, de ciudades, de aglomeraciones metropolitanas va a ser absolutamente relevante para conseguir estos objetivos 2030, intermedios y 2050. Ahora nos hemos dado cuenta que somos mucho más dependientes de Rusia de lo que a la Unión Europea le gustaría. Prometió el presidente de Rusia que bombearía más gas a la Unión Europea. ¿Está utilizando este país como una medida de presión la cuestión del gas? Bueno, no es algo que voy a afirmar yo. En la última comparecencia de la comisaria de Industria, ella lo que afirmó fue, ante un cuestionamiento de uno de los diputados, que Rusia estaba cumpliendo con sus compromisos. Por lo tanto, parece que no estamos en una situación en la que Rusia esté utilizando este momento, digamos, entre comillas, de vulnerabilidad europea para jugar con su gas. Es verdad que después de la pandemia ha habido un consumo enorme del gas y de la energía, porque creo que hemos salido todos en tromba en todos los países, sobre todo todo el sudeste asiático, y esto ha tenido unas consecuencias. Pero en el caso de Rusia, como digo, la comisaria dijo que no. Yo comparto con Jordi lo que dice, que las medidas tienen que ser a nivel local y hay que distinguir dos cosas para conseguir los objetivos globales, ¿no?, desde los municipios, y estamos viendo muy buenas prácticas, por lo menos en nuestro entorno, tanto Jordi en Cataluña como yo en el País Vasco, de intervenciones locales para conseguir los objetivos, pero yo creo que aquí se han mezclado varias cosas y por eso estamos en esta gran burbuja. Por una parte, los objetivos que ya nos marcamos del Acuerdo de París, porque esto no era sostenible y evitar el calentamiento global, y por otra parte, los efectos de la pandemia. Entonces, bueno, es la coctelera perfecta para decir, tenemos que transformarnos, pero yo quiero hacer mucho hincapié en que esto tiene que ser ordenado. Podemos hablar de energías renovables, podemos hablar de buenas prácticas. Necesitamos no solamente inversión, necesitamos una transición ordenada, porque si decimos no al carbón, quienes estén utilizando el carbón tienen que tener las alternativas y en esto tenemos que tener la colaboración de todos y tiene que haber soluciones. Por lo tanto, tenemos todavía mucha tarea que hacer, los objetivos parece que están claros y yo creo que tenemos que avanzar sí o sí, primero, para cumplir los objetivos del cambio climático y, en segundo lugar, para tener una energía suficiente que nos haga, como decía antes, autosuficientes y, por lo tanto, en esto tenemos que contar con una gobernanza diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Antes estabais comentando la cuestión de las propuestas que ha hecho la Comisión Europea, sobre todo a corto plazo, pero ¿qué pasa a medio plazo? Por ejemplo, el Gobierno español de Pedro Sánchez está pidiendo una compra conjunta de gas. ¿Son soluciones? Porque la Comisión Europea ha dicho que lo va a analizar, pero a sus tiempos. Sí, a mí me parece que, por ejemplo, la compra conjunta de gas o la creación de nuevas reservas estratégicas para el gas son medidas que pueden ayudar a amortiguar, digamos, los efectos de esta subida de los precios, pero creo que también hay que plantear un cambio en el modelo de fijación de los precios en el mercado mayorista de la electricidad, porque lo que ocurre ahora es que la energía más cara que entra en la formación del precio es la que fija el precio. Y normalmente son energías o sistemas de generación de electricidad que utilizan energías fósiles
por lo tanto contaminantes, y nos vemos con la paradoja de que las energías renovables, que tienen un coste menor de producción, no son las que acaban fijando el precio, y esto permitiría un ahorro clarísimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hay que estudiar el funcionamiento actual del mercado de la electricidad. De hecho, el Consejo Europeo, el último que se celebró en octubre, dio la instrucción de alguna manera a la Comisión Europea de hacer este análisis, y a partir de aquí creo que sí que habría que hacer propuestas para reformar al menos el sistema de fijación de precios para favorecer aquellas tecnologías que sean limpias, las renovables. Y en este sentido, la propuesta del Gobierno español me parece interesante y a tener en cuenta. Izaskun, eres de una zona donde hay mucha industria, muchas empresas químicas, también siderúrgicas. Algunas empresas pueden cerrar a causa de los aumentos de la electricidad. ¿Qué consecuencias puede haber ante esto? Bueno, realmente la situación es complicada, y es verdad que el incremento del precio de la energía afecta más a las zonas industriales, como es nuestra región, como es Euskadi, y algo que afectó mucho más recientemente fue un decreto que quiso aprobar el Gobierno español, donde efectivamente se penalizaba precisamente por la fijación de los precios las empresas que tenían consumo como son las industriales, ¿no? Un consumo mucho más elevado que otro tipo de industrias. Afortunadamente, gracias a la presión que mi grupo parlamentario hizo en el Congreso, se corrigió aquello y las empresas han podido continuar con su actividad, pero sí es verdad que el precio está condicionando no tanto el paro, que sí lo tuvo al inicio de ese decreto, sino el elevado precio que pueden tener los productos. Y estas son las consecuencias que al principio comentabas que podían tener pues, todos los productos, y la inflación, las consecuencias que esto podía tener en el entorno incluso de las propias familias, ¿no? Yo creo que bueno, pues este tipo de medidas hay que analizarlas bien. No cabe poner en un papel las cosas. Las realidades son muy diferentes. Zonas industriales, zonas no industriales, zonas con un consumo intensivo de esta energía. Y por lo tanto, lo que cabe aquí, como digo, es que hagamos una transición ordenada, que esto no dependa solamente de lo que decida cada uno de los países, que tengamos las conexiones energéticas de un suministro a nivel europeo, y yo creo que estamos dando los pasos, y evidentemente sí creo que en la definición o a la hora de establecer los precios de la luz no puede ser que una electricidad que proceda de algo fósil y una renovable puedan tener el mismo precio. Por lo tanto, hay que seguir apostando por estas renovables y por esta energía más social y más sostenible. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias a Jordi y Izaskun, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Nosotros les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.